Hola a todos, buenos días. Vamos a dar 2 minutitos para que se conecte la gente y empezamos. Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos al webinar virtual sobre los proyectos de normas S1 y S2 del ISSB, sobre sus actualizaciones y próximos pasos. Siéntanse libres de hacer las preguntas que quieran en el chat, en la función del Zoom, y ahí las iremos contestando conforme vaya avanzando el webinar. Le doy la palabra a Luis Vidal, director de Relaciones Institucionales del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, para que les dé unas palabras de bienvenida muy breves. Buenos días a todos, ¿qué tal? Gracias nuevamente, como lo menciona Inés, por acompañarnos a este webinar sobre las normas S1 y S2, sus actualizaciones y próximos pasos. Desde el Consejo nos ha ocupado últimamente el mantener actualizado al sector financiero y a todos quienes puedan tener interés sobre la reciente evolución y los estándares de divulgación y su consolidación que ha ocurrido en últimos meses. Es en este contexto que organizamos el presente webinar en colaboración con la Fundación IFRS y con el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad, CINIF, quienes de primera mano podrán compartirles la información más reciente sobre estas normas del recientemente creado Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, o ISSB, como se conoce normalmente.
Así que agradecemos nuevamente contar con la presencia de Elsa García y Arturo Rodríguez de estas organizaciones. Y sin más, le paso la palabra a Inés para que pueda presentar a nuestros invitados puntualmente. Muchas gracias por estar presentes y los invitaría finalmente a estar al tanto de los siguientes webinars y eventos que tenemos sobre este tema. Gracias, Inés. Adelante. Gracias, Luis. Les platico acerca de la agenda del día de hoy. Como mencionó Luis, tenemos la participación de Elsa García Borges. Ella va a dar unas palabras de bienvenida de 10 minutos, seguida por una presentación de Arturo Rodríguez de IFRS sobre las actualizaciones y próximos pasos de estas normas S1 y S2 de la ISSB. Les presento a Elsa García Borges. Ella es la actual presidenta del Consejo Emisor y directora del Centro de Investigación y Desarrollo del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, o CINIF. Antes de ocupar la dirección del CINIF, dentro de este mismo organismo, fue investigadora por 16 años, contribuyendo al desarrollo de las normas de información financiera mexicanas en convergencia con la normativa internacional. Fue representante del CINIF México en el Foro Consultivo sobre Normas de Sostenibilidad, del Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad, o ISSB, de la Fundación IFRS, y fundadora de presidente durante 2022 de la Alianza Regional Latinoamericana para la Sostenibilidad, la cual fue creada bajo el auspicio de la UNCTAD para promover la emisión del reporte de sostenibilidad en la región. Adicionalmente, es profesora en temas contables y de gobierno corporativo y articulista en revistas de contaduría. Elsa, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Inés. Muchísimas gracias al Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles por esta cordial invitación. La verdad es que estamos en un momento álgido, un momento muy, muy importante. A lo largo de, especialmente los últimos 2 años, hemos venido hablando y hemos escuchado mucho hablar de la importancia de los temas de sostenibilidad, de la necesidad de revelar esta información para beneficio de los usuarios de los estados financieros. Pero creo que la hora de la verdad, como decimos en lo coloquial, ha llegado o está por llegar, porque justamente estamos a la espera de recibir las versiones finales de las normas internacionales de información financiera que estará emitiendo el International Sustainability Standards Board. Esto es muy importante porque son normas que van a marcar una única línea, una forma de emitir información consistente que pueda ser comparable a nivel mundial. Definitivamente, y por la experiencia que tenemos en los temas normativos desde la parte de emisión de estados financieros, sabemos que las jurisdicciones pueden hacer algunos ajustes, algunas adiciones, algunas cuestiones no son aplicables a ciertos países o a ciertas regiones, pero contundentemente podemos estar seguros, digamos, que esta nueva normatividad marcará una línea consistente. La experiencia que hemos tenido con la convergencia hacia las normas internacionales de información financiera en materia contable, pues ha sido una muy buena experiencia y la expectativa es justamente que tengamos esa posibilidad. Tienen un expositor de lujo el día de hoy, que es Arturo Rodríguez, que viene directamente del International Sustainability Standards Board. Y yo básicamente quiero hablarles de cómo se prevé la adopción de estos estándares en México. Eso también es importante para darnos claridad, saber cómo debemos prepararnos, cómo debemos actuar en función de estos nuevos estándares. Tenemos aquí una lámina en donde yo les estoy mostrando lo que típicamente se ha venido dando en México, justamente una, digamos, clasificación de las entidades, básicamente llevada a cabo por tipo de usuario. Y esta clasificación nos sirve para entender hacia dónde debemos trabajar en términos de la adopción, primero como normadores y después como entidades que son sujetas de la aplicación de estos estándares. Esta clasificación de entidades es la que ha servido de base para lo que son los estándares contables. Bien, en esa perspectiva tenemos básicamente que las entidades en México y prácticamente en el mundo se clasifican en 3 distintas categorías. Primero que nada, las empresas listadas, que son aquellas que tienen valores cotizando en la bolsa, en
una bolsa de valores. Tienen, por supuesto, como principales usuarios de información financiera los inversionistas, los acreedores que en todo momento están teniendo necesidad de revisar la información de las entidades justamente para su toma de decisiones de inversión o de transferencia de fondos a las empresas. Estas entidades en México son reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y justamente la información más importante que se requiere en materia de sostenibilidad hoy día, pues es conocer todos los riesgos y por supuesto también las oportunidades materiales relacionadas con los temas ESG. Esta información es fundamental para un inversionista, para un acreedor, porque justamente los riesgos que tiene una empresa en la cual se pretende invertir son riesgos que de materializarse, pues definitivamente le van a afectar a estos inversionistas. Están también las entidades de interés público y estas entidades se han calificado así por la importancia que tienen en el ambiente económico. El tener un tema de insolvencia, de falta de liquidez, puede afectar, ustedes lo saben bien, inclusive de una forma sistémica en nuestra economía. Aquí vamos a encontrar entidades del sector financiero, del sector asegurador, tienen pues distintos usuarios, sin duda muy importante ver por parte de los reguladores la necesidad que tienen de información para poder estar visualizando en todo momento el posible impacto de los riesgos y oportunidades en la estabilidad financiera de estas entidades. Y finalmente tenemos pues a todas aquellas entidades, digamos, que no están en las dos categorías anteriores, que son la gran mayoría, que son empresas que pueden ser de gran tamaño o de tamaño micro, pero que son también entidades que tienen una importante actuación en la economía, generan información, pues de una forma importante, pero sí tienen distintos tipos de usuarios, como son básicamente las entidades que los fondean como los bancos, tradicionalmente hacen préstamos, y bueno, por supuesto, todos los integrantes de la cadena de valor de estas entidades. A esas entidades se focaliza el CINIF, en el que, bueno, pues toma la norma internacional y considerando que esta norma normalmente está dirigida a entidades listadas, pues podrían hacerse ciertos ajustes a las normativas precisamente para poder adaptar plenamente de la mejor manera posible esta normatividad. ¿Qué se prevé para la adopción? Bueno, pues en una primera etapa se prevé que las entidades listadas y las entidades de interés público sumen a sus estados financieros y sus notas todos los requerimientos de información o toda la información requerida por los estándares internacionales que está por emitir el International Sustainability Standards Board. Definitivamente hay que ser puntuales. La Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Comisión de Seguros y Fianzas, que son los organismos reguladores de estas entidades, bueno, pues especialmente de las listadas, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y de las de interés público, bueno, la Comisión Nacional Bancaria de Valores para las del sector financiero y la Comisión de Seguros y Fianzas para todas las entidades del sector asegurador. Se está esperando el pronunciamiento por parte de estos organismos para que marquen las pautas. Ciertamente la normativa, lo comentará Arturo, trae fecha de aplicación para el año 2024, para aplicarla justo en los cierres del año 2024, pero ciertamente en las jurisdicciones puede haber algunos ajustes a las fechas, algunas consideraciones particulares y justamente pues estamos todos en la espera de este pronunciamiento para tener mayor claridad del cómo y el cuándo estas normas se adaptarán, pero se prevé que se adopten plenamente tal cual como son emitidas por la Fundación IFRS. Por parte de las entidades no listadas, el CINIF está trabajando sobre normativa que pretende hacer en una primera etapa un requerimiento de indicadores básicos que permitan generar conciencia en las entidades para que puedan entender su estatus de sostenibilidad, identificar los riesgos en esta materia y puedan justamente echar a andar, digamos, toda esta gama de información que se tiene finalmente que revelar. El CINIF está previendo emitir esta normativa de auscultación en el mes de agosto de este año y pretende tener las normas finales para finales de este año y que éstas sean aplicables para el año 2024. Esto es algo que todavía no está definido, pero esta es la expectativa. Y en una segunda etapa,
Bueno, pues obviamente se prevé que las entidades listadas y las entidades de interés público pues sigan con el ritmo de emisión de normativa acorde a los requerimientos que van marcándose por parte de la Fundación IFRS y por parte de las entidades no listadas. Se prevé que el CINIF en un periodo de 2 años más, bueno, pues empiece a requerir esta cuestión relacionada con todos los riesgos y oportunidades materiales para este tipo de entidades. Nos parece fundamental hacer el énfasis que el CINIF está pues también desde otro ángulo, previendo este requerimiento de revelaciones de los que llamamos indicadores básicos de sostenibilidad, para que también permitan o ayuden a proveer información a las entidades que apliquen las normas internacionales que requieren revelar información sobre los riesgos y oportunidades de la cadena de valor. Independientemente de las fechas de aplicación que marque el regulador, nos parece fundamental hacer conciencia de la importancia de estos nuevos documentos que están por llegar. Es fundamental que las empresas empiecen ya a analizar estos temas, porque independientemente de esas fechas que se marquen como inaplazables o inamovibles por parte de los reguladores, definitivamente el emitir este tipo de información es fundamental. Proveer información financiera y no financiera en términos de sostenibilidad, pues en principio y sobre todo sirve para la toma de decisiones de los interesados en la entidad y en principio de los propios administradores, y obviamente información generada hacia el uso externo permitirá pues justamente tomar decisiones en pro del desarrollo sostenible. Las entidades que operan en un esquema de finanzas sostenibles propician acciones de sostenibilidad, propician acciones en favor de un entorno global, al mismo tiempo que son más rentables y generan valor a sus inversionistas. Muchos ven esto como un tema de carga o de costos al emisor o a la entidad emisora. Dicen, es que voy a tener que emitir más información, tengo que tener más gente que esté especializada en esto, pero justamente hay que ver también los beneficios de esto. Trabajar en un esquema o bajo un esquema de finanzas sostenibles lleva a que las empresas sean más rentables, generen más valor a los inversionistas, sean más atractivas para justamente los fondeadores de recursos. Entonces, esto es fundamental. Al emitir esta información, sobre todo y ante todo, nos va a llevar a generar pues justamente un entorno sostenible, un entorno en el que en términos generales se genere también un desarrollo social en beneficio pues de todos los seres humanos. El momento ya llegó, así que celebro que este tipo de foros se lleve a cabo, porque justamente son en preparación a la emisión de esta información que hoy por hoy es fundamental. Muchísimas gracias. Adelante, Inés, damos la palabra a ti, Arturo. Muchas gracias a ti, Elsa, por tu presentación el día de hoy, tu apoyo constante. Sin duda ya llegó el momento y pues aquí estamos para resolver cualquier duda que tengan y demás. Aquí les presento a Arturo Rodríguez. Arturo cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en cuestiones de sostenibilidad. Actualmente es líder senior del mercado iberoamericano en la Fundación IFRS. En este cargo, Arturo lidera los esfuerzos en la región para generar conciencia entre las empresas, los inversores, los reguladores y demás actores de los mercados de capitales sobre el Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad. Actualmente está basado en la Ciudad de México. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Inés, y muchas gracias al Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles por el espacio. Estaba yo tratando de hacer memoria de cuándo fue la última vez que que platicamos en este foro, y creo que fue cuando recién se lanzaron los borradores S1, S2 y estaban en periodo de consulta pública. Eso fue a mediados del año pasado. Como saben, en el mundo de la sostenibilidad todo se mueve muy rápido, y precisamente el objetivo de hoy es brindarles refrescar un poco la memoria de qué es lo que es el S1 y el S2, para los que los conocen y los que no también. También brindarles un poco de actualización sobre lo que ha pasado en los últimos meses y todas las decisiones que desde el Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, o ISSB en inglés, hemos estado haciendo y hemos estado tomando para mejorar estos borradores.
y finalmente hablarles un poco de los siguientes pasos, qué se puede esperar en los siguientes meses y en los siguientes años conforme el trabajo de el ISSB continúa. Entonces, un poco la idea del día de hoy es tocar estos 3 primeros puntos de manera para refrescar un poco la memoria, como decía, ¿no? ¿Quién es la Fundación IFRS? ¿Cuál es el objetivo del ISSB? ¿Cuáles son las principales características de estos 2 proyectos de norma S1 y S2? Y en la segunda parte de la conversación vamos a hablar un poco sobre estos cambios que se dieron, los siguientes pasos y un muy puntual llamado a la acción. Entonces, sin más, empecemos un poco a hablar de manera muy rápida, ¿no? ¿Quién es la Fundación IFRS y por qué estamos aquí hoy en día hablando de estas normas? La forma más visual y clara en la que yo puedo mostrarles qué es la Fundación IFRS y cuál es su trabajo es mediante esta ilustración. La Fundación IFRS es una organización sin fines de lucro que desde hace ya varias décadas establece normas a nivel internacional para la homologación de la información que se reporta a los inversores. La Fundación IFRS tiene básicamente 2 consejos, 2 juntas, 2 brazos con los cuales desarrolla normas a nivel global. Por un lado tiene el IASB, que es el International Accounting Standards Board, y si algún día han hablado con un contador o son contadores ustedes mismos, bueno, conocen obviamente las NIF, las Normas Internacionales de Información Financiera, que establece y publica el IASB. Estas normas básicamente nos ayudan a todos a divulgar información similar, igual, ¿no? En los estados financieros, y desde el año antepasado, a finales del año antepasado, se crea una junta hermana al IASB, que es precisamente este ISSB, el International Sustainability Standards Board, cuyo objetivo es crear NIF, pero sobre el tema de sostenibilidad, y lo que permitiría, esperamos, conectar la información que se presenta en los estados financieros con la información sobre sostenibilidad que es de relevancia para los inversores, para así tener un paquete de información completa que ayude a los inversores y otros proveedores de capitales con su toma de decisiones. Cabe destacar que las normas NIF, las financieras, las contables, las normales, las tradicionales, son hoy en día aplicables en más de 140 jurisdicciones a nivel global. Y bueno, obviamente esperaríamos que las NIF sobre sostenibilidad también sean bienvenidas en estas jurisdicciones que ya aplican las normas contables. ¿Cuáles son los objetivos del ISSB? En primer lugar, es desarrollar una base global de normas de información financiera sobre sostenibilidad. Este concepto de base global lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, pero básicamente significa crear un lenguaje común que podamos utilizar alrededor del mundo para hablar sobre los temas de sostenibilidad que sean de importancia para el inversor. El enfoque primordial del ISSB es precisamente satisfacer las necesidades de información que tienen sobre temas ambientales, sociales y de gobernanza los inversores y otros proveedores de capital en los mercados de capitales. Obviamente, al desarrollar esta base global, estaríamos permitiendo que los preparadores, las empresas, las organizaciones brinden y divulguen, transparenten información financiera sobre temas de sostenibilidad que sea útil para la toma de decisiones tanto a nivel empresarial como a nivel del inversor, y también información completa sobre todos los riesgos y oportunidades que están ligados a la creación de valor. Una de las buenas noticias que se da con la creación del ISSB es que el trabajo que está realizando el ISSB se está basando en marcos y estándares de uso voluntario que ya existen hoy en día y que las empresas utilizan. Lo vamos a ver a lo largo de la presentación, incluyendo las recomendaciones del TCFD, los estándares SASB y el marco de reporte integrado. Y finalmente, otro de los objetivos del ISSB es facilitar lo que llamamos modularidad con otro tipo de requerimientos que sean específicos para cada jurisdicción o que sean específicos para audiencias más allá de los inversores. Los que estamos involucrados en este tema de la divulgación sobre sostenibilidad, sabemos que hay muchos actores que tienen apetito por esta información más allá de los inversores, y esto puede incluir a los empleados de una organización, a los clientes, a los mismos reguladores, a la sociedad civil y no solo al inversor. Entonces, el objetivo del ISSB es crear un modelo que ayude a facilitar la interoperabilidad entre la comunicación a los inversores y la comunicación
hacia otros actores que tienen también este apetito por saber cómo las empresas se desempeñan en cuestiones ASG. Todo esto fueron palabras, pero de nuevo me gusta presentar una imagen que lo deja bastante claro. Entonces, para entender el concepto de la base global y la modularidad, piensen ustedes en Legos, en bloques, donde el bloque más grande o la base para construir cualquier cosa que ustedes quieran construir con estos bloques sea las normas del ISSB. Sobre esta base global de normas de información financiera sobre sostenibilidad, se le pueden poner módulos o bloques más pequeños que respeten más bien requerimientos jurisdiccionales o también hablen de sostenibilidad para otras audiencias. En cuanto a requerimientos jurisdiccionales, los que han estado siguiendo lo que ha pasado en el ecosistema de divulgación ASG, saben que en Europa se está discutiendo también una normativa para hablar sobre sostenibilidad que va más allá de hablarle al inversor. Entonces, si podemos usar la base global que da el ISSB para hablarle a los inversores, podemos poner sobre ella otro bloque que le hable a otros actores más allá del inversor. Esta es la idea de modularidad, esta es la idea de la base global y está bastante alineada con lo que nosotros conocemos de la doble naturaleza de la materialidad. También los que nos desenvolvemos en este campo sabemos que, bueno, hay un espectro de materialidad financiera por un lado, que es la principal audiencia de este tipo de material de información son los inversores, y también tenemos la materialidad de impacto, cuya audiencia principal es un grupo multiactor que sí incluye a los inversores, pero también incluye a estos otros grupos de interés de los cuales hemos hablado ya anteriormente. Entonces, este modelo que se está creando a nivel internacional respeta esa dualidad de la materialidad con el trabajo del ISSB enfocándose precisamente en la materialidad financiera y en satisfacer las necesidades de información de los inversores. Entonces, con eso en mente, el ISSB el año pasado sacó dos documentos que se le conocen como la NIF-S1 y la NIF-S2. Hoy en día son borradores, muy pronto, ya dentro de los próximos mes y medio, van a salir en su versión final, pero lo que hay que saber hoy en día es que son dos documentos. El primero, la NIF-S1, es un documento genérico que establece los principios y los conceptos a utilizarse para divulgar información sobre sostenibilidad. Y el segundo es un documento temático, porque se enfoca específicamente en cuestiones de divulgación sobre riesgos y oportunidades ligados al cambio climático. Como lo pueden ver ahí en la ilustración, este documento NIF-S2 también viene acompañado de unas guías ilustrativas que traducen los impactos del cambio climático a nivel industria por industria. Vamos a hablar un poco más sobre las características principales de estos documentos, empezando por la NIF-S1, que como lo decía, es este documento genérico que establece las bases para empezar a divulgar información sobre sostenibilidad. La NIF-S1 básicamente lo que pide es que las organizaciones y las empresas brinden a sus inversores información material sobre todos los riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad que sean necesarios para evaluar el impacto de la sostenibilidad sobre la organización misma. De nuevo, este documento es una puerta de entrada, por así decirlo, a hablar sobre la divulgación de sostenibilidad, porque establece de nuevo de manera genérica los principios, los conceptos y las herramientas que una empresa debería de estar utilizando para divulgar información sobre sostenibilidad. Si en la audiencia hay gente que conoce un poco de las normas contables, las normas financieras, este documento es similar o equivalente a la norma internacional contable 1 y a la norma internacional contable 8, que de nuevo también en el lado de la contabilidad establecen estos principios y conceptos primordiales. Esta NIF-S1 está basada y tiene como arquitectura principal estos 4 elementos centrales o 4 pilares que si conocen las recomendaciones del TCFD, bueno, no les causarán ninguna sorpresa, porque básicamente, como lo mencioné anteriormente, el trabajo del ISSB está tomando marcos y estándares existentes, principios, conceptos e indicadores de marcos y estándares existentes y los está incluyendo y simplificando en un solo documento. Entonces, la NIF-S1 tiene esta arquitectura de pedir a las organizaciones que hablen sobre gobernanza, sobre estrategia,
sobre cómo gestionan y administran riesgos y oportunidades, y también no solo hablar de manera cualitativa sobre estos riesgos y oportunidades, sino también brindar métricas y objetivos e información cuantitativa para entender el desempeño de la empresa. En cuanto a gobernanza, lo que se está pidiendo en la NIF S1 es que las organizaciones hablen sobre cómo está estructurada el gobierno corporativo y los diferentes comités dentro de la organización que están encargados de monitorear cómo la sostenibilidad afecta a la empresa. En cuestiones de gobernanza, se está pidiendo que las organizaciones brinden información que ayude al inversor a comprender cómo la organización está abordando estos riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad en diferentes periodos del tiempo, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Si nos pasamos al tercer pilar, estamos hablando de gestión de riesgos, y ahí lo que se pide en términos generales es información que ayude al inversor a comprender cuáles son todos estos procesos que tiene la organización, mediante los cuales se identifican, se evalúan y se administran estos riesgos y oportunidades que la empresa ha identificado para sí misma. Y finalmente, si nos pasamos al último pilar de métricas y objetivos, de nuevo, la idea es no solamente hablar de manera discusión y análisis, sino brindar información dura, datos numéricos que nos ayuden a comprender el desempeño de la organización, incluyendo también cómo va el camino recorrido hacia los objetivos que tienen que ver con la sostenibilidad que la organización se ha fijado. Entonces, estos 4 pilares, de nuevo, son tomados de las recomendaciones del TCFD. El TCFD solo los usa para hablar sobre el cambio climático. Lo que hace la NIF S1 es subirlos de nivel para hablar sobre sostenibilidad en general y no solamente sobre el cambio climático. Y también en el eslabón o en el pilar de métricas y objetivos, como lo vamos a ver en un par de diapositivas, la empresa deberá considerar los estándares SASB para brindar información cuantitativa, a sus inversores. La NIF S1 tiene obviamente muchas características, pero me gustaría enfocarme en 3 elementos clave de esta NIF S1, empezando por el énfasis que hace entre la interconectividad de la información tradicional, financiera, contable, y la información sobre sostenibilidad. Mucha de esta interconectividad se basa en utilizar principios y conceptos que vienen y han sido tomados del marco de reporte integrado, que es un marco que hoy en día nos ayuda a las organizaciones a tener un reporte integrado que vea, por un lado, las cuestiones financieras y por otro lado, las cuestiones de sostenibilidad bajo un mismo reporte, y empiece a ver ahí entretejidos la información financiera y la información sobre sostenibilidad. Otra característica importante de la NIF S1 es lo que está pidiendo en temas de la calendarización de la publicación de la información financiera y la información sobre sostenibilidad. La NIF S1 propone que la publicación de los estados financieros se dé a la par de la publicación sobre temas de sostenibilidad. Hoy en día lo que sucede es que muchas empresas primero sacan sus estados financieros por ahí de marzo, abril, mayo, y 2, 3 meses después sacan su reporte de sostenibilidad. Obviamente esto no es óptimo en términos desde el punto de vista del inversor, porque hay un desfase entre el momento en el que tienen la información contable y la información sobre sostenibilidad, y por supuesto sería muchísimo más eficiente que tuvieran ese paquete de información completa en un mismo punto del tiempo. Entonces la NIF S1 pide la publicación a la par de estos 2 tipos de comunicaciones. Y finalmente, sobre la ubicación de la información, sí mencionarles que la NIF S1 no es prescriptiva en ese sentido y está dejando bastante flexible dónde incluir la información sobre sostenibilidad. Puede ser en un reporte de sostenibilidad, puede ser en un reporte integrado, puede ser en los mismos estados financieros. Eso, desde la perspectiva de la Fundación IFRS, no tenemos una opinión fuerte, simplemente está dejando a cada jurisdicción definir dónde deberá reportarse esta información sobre sostenibilidad, que es de importancia para el inversor. Ahora, eso fue la NIF S1. Pasemos a hablar un poco sobre la NIF S2, que ya les mencionaba, es un documento sobre cambio climático y riesgos y oportunidades ligadas al cambio climático. Básicamente lo que este documento pide es
brindan a sus inversores información material sobre los riesgos y oportunidades que estén relacionados con el cambio climático y que de nuevo sean necesarios para evaluar qué impacto tiene el cambio climático sobre la organización. Esto incluye hablar sobre diferentes tipos de riesgos y oportunidades, en particular en el lado de los riesgos climáticos físicos, ¿no? Cómo se espera que la organización sea impactada por un aumento en sequías, un aumento en tormentas, etcétera, etcétera, ¿no? Riesgos físicos. Riesgos climáticos transicionales, regulación, cambios en las tendencias de compra de los consumidores, etcétera, etcétera. Y también no tenemos que dejar a un lado las oportunidades que brinda el cambio climático. Hay ciertos sectores que se vendrían, uno pensaría que estarían beneficiados por cuestiones de cambio climático, como puede ser los sectores transporte, ¿no? Hay nuevas oportunidades para explorar nuevas modalidades de transporte que pueden significar nuevos mercados y nuevos márgenes de precio, etcétera, etcétera. Es por eso que este documento viene acompañado de guías industriales ilustrativas, porque el cambio climático se traduce de manera muy distinta dependiendo la industria o el sector en la cual se opere, y por eso es que este documento viene acompañado de estas guías ilustrativas que ustedes ven en la imagen. La NIFS-2 es una unión básicamente de las recomendaciones del TCFD que ya exploramos anteriormente, pilares de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos, pero también estas guías industriales que les mencioné hace un par de segundos están basadas en los estándares SASB, que como ya muchos de ustedes conocen, son estándares que aterrizan los temas de sostenibilidad a el nivel de cada industria y de cada sector. Entonces, este documento es básicamente una mezcla de lo mejor del TCFD, lo mejor del SASB, para, de nuevo, ayudar a simplificar este ecosistema de marcos y estándares que tenemos actualmente. Tres características principales que me gustaría subrayar sobre este documento NIFS-2. En primer lugar, habla y pide divulgar cuestiones de planes de transición, cuáles son los planes de la organización para migrar a un futuro donde se consideren gases de efecto invernadero y de emisiones netas cero. Si está utilizando esquemas de compensación para sus emisiones, que hable sobre eso. Entonces, a eso nos referimos cuando estemos hablando de planes de transición. El segundo tema importante es la resiliencia climática. Este documento pide divulgar información sobre diferentes escenarios climáticos a los cuales se enfrentaría una organización si la temperatura media global sube 1,5 grados, 2 grados, etcétera, etcétera. Y también pide divulgar información cuantitativa sobre emisiones alcance 1, 2 y 3, gases de efecto invernadero 1, 2 y 3. Y bueno, ¿cómo funciona la NIFS-1 y la NIFS-2 de manera conjunta? Espero que esta ilustración ayude un poco a vislumbrar esa respuesta. Básicamente, la NIFS-1 nos está pidiendo, como ya lo decía yo anteriormente, divulgar información sobre todos los riesgos y oportunidades relacionadas a la sostenibilidad. Entonces, si una organización hipotética decide que el cambio climático y otros dos temas son importantes para sus inversores, tendrá que utilizar la NIFS-2 para divulgar información sobre el cambio climático, y para los otros temas donde no hay una NIF hoy en día, una NIFS-3, una NIFS-4 que aborde esos temas en particular, la organización lo que deberá de hacer es considerar las métricas y los indicadores que están dentro de los estándares SASB, y también podrá considerar otros recursos como el GRI y las normas europeas, siempre y cuando estos recursos brinden información importante para el inversor. Entonces, más o menos es ahí cómo funciona la NIFS-1 con la NIFS-2 y cómo están ahí involucrados los estándares SASB en este nuevo sistema que se está generando, al menos en el corto plazo, donde solamente tenemos hoy en día un documento genérico, un documento sobre el cambio climático, y nos hace falta otros documentos que, bueno, se irán desarrollando más adelante con el tiempo. Y bueno, pasamos ahora un poco a hablar sobre qué cambios han sufrido estos borradores a lo largo de los últimos meses.
Como quizá lo recuerden, estos borradores, estos documentos estuvieron abiertos a un periodo de consulta pública. La Fundación IFRS desarrolla normas globales no en un vacío, sino que nuestro proceso es bastante transparente y siempre se saca un borrador, se invita a diferentes inversores, preparadores, reguladores a comentar sobre lo que funciona y lo que no. Y para estos dos documentos se realizaron más de 400 eventos a nivel global, se recibieron más de 1,400 cartas y comentarios sobre el contenido de estos dos documentos y básicamente lo que escuchamos a nivel general es que tanto los inversores como los reguladores y los preparadores apoyan el trabajo del ISSB para simplificar este ecosistema de diferentes marcos y estándares voluntarios que tenemos hoy en día, que puede resultar bastante oneroso para las organizaciones que están respondiendo cuestionarios por un lado y usando múltiples estándares y marcos por el otro. Entonces, bueno, hay un gran apoyo a nivel conceptual sobre el trabajo del ISSB para simplificar este ecosistema. También se nos pidió brindar muchísimo mayor claridad y orientación para el uso efectivo de las normas. Se hizo bastante hincapié en que debe de haber mejor interconectividad entre la información financiera y la información sobre sostenibilidad y que a su vez que esta información sea verificable para darle obviamente mayor peso a la información. Y también se nos hicieron llegar bastantes comentarios sobre diferentes desafíos que las empresas enfrentarían si los borradores fueran aprobados tal y como estaban, ¿no? Sobre todo en cuanto a la aplicación por pymes y empresas de mercados emergentes, como es el mercado mexicano. Entonces, que el ISSB debería de estar considerando requerimientos proporcionales al tamaño y la ubicación, geografía de las organizaciones que aplicarían estas normas. En ese sentido, a lo largo de los últimos meses, los 14 consejeros del ISSB han revisado estos comentarios y han tomado deliberaciones sobre diferentes cuestiones que ustedes ven ahí listadas para cada uno de los documentos, la NIF S1 y la NIF S2. Lamentablemente no tengo tiempo para abordar ahora sí que al 100% cada uno de estos cambios que se hicieron, pero sí me gustaría enfocarme en unos 3, 4 cambios que son relevantes para que ustedes vean cómo se tomaron en cuenta estos comentarios y esta retroalimentación y se están creando requerimientos proporcionales que ayuden a la implementación de estas normas en países como el nuestro. En primer lugar, en cuestión de la definición de materialidad, bueno, se recibieron ahí varios comentarios sobre lo que se estaba utilizando como definición de materialidad y lo que el ISSB determinó es que valdría mucho la pena homologar la información, la definición de materialidad en las normas del ISSB con las normas contables. Entonces, ahora que se vayan a publicar las versiones finales de estas normas NIF S1 y NIF S2, ustedes pueden esperar que la definición de materialidad sea la misma, la que existe en las normas contables y las normas sobre sostenibilidad. Y básicamente es esa definición que ustedes ven ahí. La información es material o tiene importancia relativa, si podría esperarse razonablemente que su omisión, expresión inadecuada o ensombrecimiento influya sobre las decisiones que toman los inversores. Esta definición de nuevo se toma del IASB, esta junta que desarrolla normas de contabilidad, y se incluye en las normas de sostenibilidad para propiciar pues que utilicen los contadores de una organización y el equipo de sostenibilidad la misma definición y que haya mayor interconectividad entre la información financiera y la información sobre sostenibilidad. Por otro lado, en la definición de sostenibilidad también se hicieron ahí unas adecuaciones. Se está tomando principios y conceptos del marco de reporte integrado. Para los que no los conozcan, el marco de reporte integrado lo que hace es pensar en los diferentes tipos de capitales, así le llama, que una organización utiliza para generar valor, ya sea capital financiero, capital ambiental, capital social, capital humano, etcétera, etcétera, y cómo estos diferentes tipos de capitales interactúan entre ellos mismos cuando se pone en marcha el modelo de negocio de una organización. Entonces, esta idea de que una organización hace uso de diferentes capitales
y que estos tienen interacciones los unos con los otros, se toma del marco de reporte integrado y se incluirá en la versión final de la NIF S1. También otra actualización para la NIF S1 son los materiales de orientación que se van a estar publicando a la par de las normas finales. Se van a estar desarrollando guías de aplicación, guías ilustrativas y materiales educativos aparte para facilitar, por un lado, el análisis de la materialidad, para facilitar la divulgación de empresas bastante complejas que sean holdings, ¿no? Estos conglomerados que tienen diferentes actividades en diferentes industrias. También el objetivo de estos materiales educativos es ayudar a las empresas a ir conectando la información financiera con la información financiera sobre sostenibilidad. Y bueno, ustedes pueden esperar que en un par de meses, cuando se publiquen las normas finales, vengan acompañadas de estas guías de aplicación, guías ilustrativas y materiales educativos. El objetivo es tener estos materiales en diferentes idiomas, incluyendo el español, también obviamente para facilitar la implementación en países como el nuestro. Y dos cuestiones más de actualización sobre la NIF S2. Ya cambiamos a la NIF S2. Escuchamos muy claramente por parte del mercado que el medir y reportar información sobre gases de efecto invernadero alcance 3 puede llegar a ser bastante complicado porque, bueno, una organización tiene que mapear toda su cadena de valor y conseguir información sobre las gases de efecto invernadero alcance 1 de cada uno de sus eslabones de la cadena de valor para calcular sus propias emisiones de alcance 3. Entonces, bueno, esto puede llegar a ser muy complejo y dentro de la versión final de la NIF S2 va a haber provisiones de alivio que le permitan a las organizaciones encaminarse poco a poco a el objetivo final, que es tener esta divulgación sobre gases de efecto invernadero de alcance 3. Una de estas provisiones de alivio es el uso de este concepto que también es tomado de las normas contables de información razonable y sustentable que esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. Esto es un concepto que se utiliza en las normas de contabilidad, que básicamente significa haz lo mejor que puedas con lo que tienes en el momento en el que estés. No estamos esperando desde el ISSB la perfección desde el día 1. Hay que entender que esto es un proceso y esto está reflejado en el lenguaje que se utiliza en la NIF S2. Y finalmente, hablar sobre análisis de escenarios climáticos también es un tema bastante complejo, donde no estamos esperando desde el ISSB que las empresas lo hagan perfectamente bien desde el día 1, sino que también estamos tomando de las recomendaciones del TCFD un proceso de implementación gradual hacia una divulgación adecuada. Las recomendaciones del TCFD tienen estas 3 etapas que ustedes ven ahí, iniciando, adquiriendo experiencia y avanzando, donde la divulgación sobre análisis de escenarios pasa de una divulgación cualitativa y limitada a ciertos aspectos de una empresa a una divulgación un poco más cuantitativa sobre la operación de la empresa y con modelos más sofisticados, ¿no? Entonces, de nuevo, escuchamos muy claramente por parte del mercado que esto era complejo y que el lenguaje del borrador NIF S2 no reflejaba esa complejidad y que necesitábamos tener estas provisiones de alivio y estas etapas de progresión para ir avanzando hacia una divulgación relevante de escenarios de cambio climático. Entonces, de nuevo, cuando las normas finales salgan en un par de meses, de mes y medio, podrían ustedes esperar lenguaje que suavice un poco esta adopción de divulgación sobre análisis de escenarios climáticos. Así que para terminar, un par de diapositivas más, hablando sobre cuáles son los siguientes pasos para la NIF S1 y la NIF S2, y más allá de estos 2 documentos. En primer lugar, bueno, se espera que la NIF S1 y la NIF S2 se publiquen a finales de junio de este año. Entonces, bueno, estamos a escasas 6 semanas, más o menos, de que se publiquen estos documentos ya en su versión final. Y como lo mencionaba Elsa, la fecha efectiva de estas normas a nivel internacional va a ser el 1 de enero de 2024. ¿Qué significa esta fecha? En primer lugar, es una fecha que
aplica a nivel internacional. Dependerá de cada regulador en cada país, en este caso la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por ejemplo, definir si, cómo y cuándo estas normas aplicarían para las empresas listadas en México. Entonces, de nuevo, 1 de enero de 2024 es a nivel internacional y ya cada jurisdicción dirá sí, cómo y cuándo van estas normas para las empresas dentro de sus fronteras. También la fecha efectiva de 1 de enero de 2024 significa que se esperaría que los primeros reportes fueran publicados a inicios de 2025 para el periodo fiscal de 2024, ¿no? Entonces, cualquier empresa que quisiera adoptar de manera voluntaria estas normas, más allá de lo que haga el regulador de su jurisdicción, pudiera hacerlo para pensar publicar su reporte en 2025 con información sobre 2024. Más allá de la NIFES 1 y la NIFES 2, hoy en día hay 2 consultas abiertas por parte de la Fundación IFRS y el ISSB en particular. La primera es una consulta sobre prioridades de agenda, ya que tenemos casi a la puerta de la esquina, doblando la esquina, la NIFES 1 y la NIFES 2. Bueno, ¿qué sigue, no? ¿Cuál es el plan de trabajo cuál debería de ser el plan de trabajo del ISSB para los próximos 2 años? Tenemos ideas de trabajar sobre biodiversidad, sobre capital humano, sobre derechos humanos, sobre reporte integrado. Entonces, bueno, quisiéramos saber por parte de ustedes, el mercado, qué temas deberían de ser prioritarios en la agenda del ISSB. Y el otro tema también es la internacionalización de los estándares SASB. Muchas empresas que ustedes conocen utilizan los estándares SASB y hay ciertos retos en la utilización de esos estándares, sobre todo con indicadores que están un poco sesgados a conceptos y definiciones de Estados Unidos. Entonces, se está buscando mejorar estos estándares y tenemos también una consulta pública sobre nuestra metodología y ustedes pueden ahí revisar los documentos en la página que viene anexada. También hay un programa para desarrollar capacidades. Tenemos más de 30 aliados a nivel global. En México está el consorcio TCFD de México y el Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera a nivel regional, que nos estarán ayudando a crear materiales educativos y con el objetivo de crear capacidades para la adopción de estas normas. Y finalmente, ya para terminar, un llamado muy puntual a la acción para todas las empresas que nos están escuchando y todos los actores del sistema financiero en México. Hay que familiarizarse con estas normas NIFES 1 y NIFES 2. Quedan 6 semanas para que salgan su versión final, pero no está de más conocer los borradores para que no haya sorpresas cuando salga la versión final. Si son preparadores de información, empresas, y ya utilizan TCFD, marco de reporte integrado o los estándares SASB, estarán muy bien parados para implementar las futuras normas NIFES 1 y NIFES 2. Si no los utilizan o utilizan solamente unos cuantos de estas herramientas, bueno, hay que empezar a utilizarlas todas porque de nuevo esto va a facilitar la implementación de las NIF en el futuro. Y finalmente, ahí les dejo otros recursos, un podcast, reuniones mensuales que son basadas en Internet, que ustedes pueden acceder y mantenerse informados. Así que con eso dejamos más o menos unos 10 minutitos para preguntas y respuestas. Gracias, Inés. Arturo, muchísimas gracias por tu presentación. Fue sumamente útil para nosotros, para todos los que están conectados. Y sí, tenemos muchísimas preguntas. Tenemos un espacio corto, intentaremos contestar las posibles. Si tú estás bien con eso, Arturo, si quieres te las puedo ir leyendo. Sí. La primera es de Ismael Díaz. Él pregunta, en la emisión de bonos sostenibles, ¿las empresas certificadoras de segunda opinión adoptarán los criterios de aplicación de S1 y S2 y formato para facilitar los informes de sostenibilidad? La respuesta que esperaríamos es que sí, ¿no? No puedo hablar por este tipo de empresas, pero el objetivo de la Fundación IFRS es simplificar este ecosistema que tenemos para tener esta base global y este lenguaje común que podamos utilizar a nivel global. Entonces, se esperaría que estas empresas, raters and rankers, ¿no? que crean estas calificaciones, utilicen obviamente la información que se derive de estas normas, que va enfocada a las necesidades del inversor y que va enfocada a entender cómo la sostenibilidad impacta el valor de las empresas. Perfecto.
La siguiente es de Ana Ruth. ¿Pueden comentar si se tiene previsto incorporar las próximas recomendaciones en materia de divulgación relacionadas con las naturales TNFD al marco ISSB y cómo sería el proceso? Sí, desde la Fundación IFRS estamos trabajando con el TNFD. Una de las virtudes que tiene esta colaboración es que el TNFD, bueno, está basado también en los principios y conceptos del TCFD, ¿no? Estos pilares que están incorporados ya en la NIFC 1 y NIFC 2, como lo vimos. Entonces, sí, definitivamente hay cierta convergencia ya a nivel diseño de las normas que pudiera ayudarnos a extender esta colaboración con el TNFD. Perfecto. La siguiente es la de Georgina. ¿Qué tipo de organizaciones no entrarían en el NIF S2? ¿Todos deberían considerar cambio climático como un tema material? Em, bueno, ahí veo un par de preguntas, ¿no? Ujú. ¿Quiénes no entrarían en la NIF-S2? Bueno, dependiendo del regulador de cada jurisdicción, él definirá quién debe de reportar las NIF en general, independientemente si es S1 o S2. Esa es responsabilidad del regulador definir si, cómo y cuándo se aplican las normas NIF en la jurisdicción que regula, ¿no? Ahora, Mm. asumamos que el regulador dice, las NIFs sobre sostenibilidad sí van en mi jurisdicción. Entonces, la empresa deberá hacer un análisis de materialidad, como lo manda la NIF S1, identificar todos los temas, riesgos y oportunidades que pudieran impactar a su organización. Si esta organización define que el cambio climático es uno de esos temas que impactaría a su organización, entonces debe de utilizar la NIF S2. Habrá organizaciones que piensen que el cambio climático no impacta a su organización y entonces no tendrán que estar obligadas a usar la NIF S2. Perfecto. Mariana pregunta, ¿qué papel juega la taxonomía sostenible que acaba de publicar Hacienda con las NIFF S1 y S2? Ahí es un poco distinto, ¿no? El tema de divulgación y el tema de taxonomía son dos mundos, si bien conectados, pero también distintos, ¿no? La divulgación, las NIF sirven para divulgar información sobre riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad, mientras que la taxonomía nos sirve de manera un poco más genérica para estructurar qué actividades dentro de la economía se consideran verdes y cuáles no se consideran verdes, ¿no? Entonces, si bien estamos hablando de sostenibilidad en general, sí son dos eslabones distintos de esta conversación que se tiene sobre sostenibilidad. Lo pueden ver de esta manera. La taxonomía es un esfuerzo un poco más macro de definir qué actividades son sustentables y cuáles no, mientras que la divulgación es un ejercicio muchísimo más micro, donde la organización tiene que definir cuáles son los riesgos y oportunidades que debería estar reportando y brindar información al respecto. Perfecto. Pregunta José Alfredo, ¿a partir de cuándo, creo que ya habían medio platicado esto, pero a partir de cuándo sería obligatorio y de qué manera la CNBV llevará a cabo comunicados para el periodo de adopción y obligatoriedad? Ahí sí, José Alfredo, no sabría yo decirte, y ahora sí que esa es una Creo pregunta que para la Comisión Nacional Blanca de Valores. Elsa, no sé si quiera comentar al respecto. Justamente eso es una decisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Se prevé que, al igual que se pronunciaron por la adopción, como le decimos, full IFRS en materia contable, así mismo lo haga para las entidades que están listadas. Creo que más bien lo que está por definirse sobre todo es la fecha en la que esta adopción se haría. No es algo definitivo, pero se prevé que vaya en ese sentido, en adoptar plenamente los estándares. Ahora, para el sector financiero, aquí la Comisión Nacional de Valores quiere revisar las normas, cómo están planteadas y cómo podrían establecerse de la mejor manera posible los periodos de adopción, pero tampoco se ha pronunciado. Pero creo, hasta donde sabemos, se hará dentro del segundo semestre de este año. Perfecto, muchas gracias, Elsa. Se pregunta, ¿se va a pedir que los indicadores reportados sean verificados por un tercero con el nivel de exhaustividad de estados financieros?
No, la respuesta corta es no. Si bien desde la Fundación IFRS entendemos que ese grado de verificación le da muchísimo más valor a una información reportada, dentro del texto de la NIF S1 y la NIF S2 no va a haber un requerimiento para verificar la información, porque también entendemos que diferentes empresas y diferentes organizaciones están en diferentes procesos de su desarrollo de reportes y también tienen y cuentan con diferentes tipos de recursos, ¿no? Entonces, no todas las organizaciones pueden hacer esta verificación, por lo mismo no se va a incluir un requerimiento específico dentro de la S1. Perfecto. Creo que tenemos tiempo para una o dos más. La materialidad que se va a tomar en cuenta es la que realizan como emisoras o se tomará en cuenta la materialidad por industria propuesta por SASB. Una mezcla de las dos. Si entendí bien la pregunta, de nuevo, la NIF S1 le pide a las organizaciones identificar cuáles son todos los riesgos y oportunidades relacionados a la sostenibilidad que les son de importancia al inversor. Entonces, eso involucra que la organización misma haga un análisis de materialidad sobre cuáles son precisamente estos riesgos y oportunidades. Eso va a involucrar ver a nivel industria por industria qué temas son materiales para sus operaciones, ¿no? Entonces, aquí hay una convergencia entre este lente genérico de la materialidad y el lente específico de la industria que brinda SASB. Y por ello, la NIF S1 y la NIF S2 pues son una mezcla de marcos como el TCFD y que son genéricos con estándares como SASB que son industriales. Perfecto. Creo que tenemos tiempo para una más. Las fechas de implementación aplican también para empresas Large Accelerated Filer. No, no tengo información, la verdad, ahí. Me imagino que Large Accelerated Filer es un concepto que viene de la SEC. No sé si la persona que hizo la pregunta quiera aclarar ahí. Perfecto. Si quieres una más, si las normas serán aplicables también a los bancos o solamente mercado de capitales. Elsa, no sé si tú quieres ahí comentar, porque bueno, ahí la aplicación a eso a nivel internacional sería aplicable a cualquier empresa que quisiera reportar sus riesgos y oportunidades a la sostenibilidad, pero en México, bueno, como Elsa lo explicó, ahí hay una diferenciación entre diferentes tipos de organizaciones. Pero definitivamente sí, también se está esperando el pronunciamiento de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para el sector asegurador, justo deseamos ya para, con el entendimiento de la norma final, poder hacer un plan de adopción que sea posible para las entidades del sector financiero, pero todavía no se sabe en qué términos estará ese pronunciamiento. Perfecto, pues creo que ya nos acabamos el tiempo. Muchísimas gracias Arturo y Elsa por contestar estas preguntas que todos tuvieron. No pudimos contestar todas, pero todos tienen aquí nuestros correos. Ahí está el de Arturo. Por favor, desde el consejo, siéntanse libres de escribirnos por cualquier cosa. Estas presentaciones y la grabación de este webinar se las estaremos compartiendo por correo a quienes participaron y la vamos a subir al YouTube del Consejo para que la puedan igual consultar ahí. Con esto le doy fin a este webinar de proyectos de normas S1 y S2 de la ISSB sobre sus actualizaciones y próximos pasos. Le quisiera agradecer enormemente a Elsa y Arturo por sus participaciones. Fue sumamente útil para toda la audiencia y para todos los que estamos conectados. Y pues lo que necesiten todos, les repito, aquí estamos para lo que necesiten y esperen todos los próximos webinars y demás que tenemos desde el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto, Arturo. Muchas Un gracias. gusto a todos. Bye. Hasta Gracias luego. Arturo, gracias Elsa. Hasta luego. Un gusto para Que estén muy bien.